esperando que se sumen unos 20 más de pérdida. Vamos a tocar el tema ahora de pancreatitis aguda. Este tema, que va a incluir una hora de tiempo, pretende abordar su definición, su fisiopatología, el diagnóstico clínico, el diagnóstico bioquímico, los diagnósticos diferenciales, también los índices de severidad de acuerdo a las tomografías, pronósticos de acuerdo a los hallazgos de mortalidad que presentan cada uno de ellos. Pero no es una patología que nos deba de espantar mucho porque, pues afortunadamente, la inflamación del páncreas, que es la definición más sencilla de una pancreatitis aguda, pues ocurre que en el 80% de las veces se resuelve. Le tenemos mucho miedo a la pancreatitis porque sabemos que puede evolucionar a cosas muy, muy graves. Sin embargo, aunque no hay una estadística muy clara en México del número de casos que tenemos, si consideramos, por ejemplo, que aquí en el hospital nosotros tenemos 1.730.000 tantos mil derechohabientes, puedo hacer una inferencia con los datos que voy a comentar, que el hospital pudiera estar esperando alrededor de 40 casos de pancreatitis aguda. 40 casos de pancreatitis que no todo el mundo ve en el año. El que los vea más frecuentemente es de urgencias, y luego medicina interna, y de repente cirugía en un porcentaje de 80% de lo que va a medicina interna, porque el 80% es causado por asuntos que tienen solución desde el punto de vista quirúrgico. Pero bueno, fisiopatológicamente la pancreatitis aguda obedece a una respuesta de activación de las proenzimas que así se encuentran dentro del páncreas cuando pasan a la luz duodenal o cuando se viola la barrera de protección celular por efecto del alcohol o de la litiasis o algunos medicamentos, etcétera, en donde se activan estas enzimas y empieza a haber autodigestión, como señalo en esta parte, que puede llegar solamente a problemas inflamatorios o a necrosis. La necrosis no se da tanto, pero cuando ocurre es la que más nos va a preocupar y en la que vamos a tratar de hacer algunos ejercicios prácticos para que la gente, cuando vea una tomografía, pues no ponga nada más cara de cómo se interpreta esto, o que de repente el radiólogo dice no tenemos adscrito, y él interpreta lo que él cree, pero también nosotros tenemos que tener una idea de qué está pasando con esto. Entonces, la pancreatitis aguda regularmente tiene una causa por alcohol o por litiasis, y vamos a analizar más adelante otras más. Yo recuerdo cuando era residente en los 80 y tantos, aquí con mi amiga la doctora Flor, que prácticamente todos los pacientes con pancreatitis se sometían a cirugía con la triclostomía de Lawson. Esto de la triclostomía es que les ponemos una sonda de Foley en la vesícula para derivar la bebida, le hacemos una gastrostomía, le hacemos una yeyunostomía, y pues lo que estábamos haciendo en ese momento era aumentar la mortalidad porque le estábamos dando un cate quirúrgico bastante severo a los pacientes. Sin embargo, cuando lo describió Lawson en esa ocasión, yo me acuerdo de mis épocas de cirujano residente, pues él decidió 17, 20 casos, no era una serie muy grande, pero le fue muy bien en el hospital de Massachusetts, además un hospital de mucho renombre. Entonces todo el mundo se brincó, dijo, no, pues es un hospitalazo el que le está diciendo, pero no había muchos consensos en ese sentido. Si ustedes se dan cuenta, durante estos años ha habido reuniones para tratar de saber cómo manejar el problema de la pancreatitis aguda. Nos vamos a quedar con los últimos dos. Yo estaba en la reunión de Marcelo. Pero ahora nos vamos a quedar en la de Atlanta, que es la vigente, a pesar de que tiene ya varios años, que es con la que nos hemos estado viendo, y con lo que empezó a bajar la mortalidad, se tomaron las decisiones que vamos a analizar más adelante, y las guías de Tokio que involucran la presión de pancreatitis, pero esto es más
en relación al manejo de la litiasis vesicular que provoca pancreatitis. Entonces, son dos aspectos que nos permiten tomar en consenso de expertos y de análisis de múltiples artículos que esta idea se puede manejar de la manera en que vamos a estar analizando el tema. Entonces, la mortalidad de la pancreatitis realmente no es muy alta. La pancreatitis leve, que es la más frecuente, tiene una mortalidad del 15-20, se puede ir al 30%, si esta se vuelve severa. Claro que en números ya duros, el que se mueran 30 de cada 100 de una enfermedad, pues es un montón. Basta decir que en el caso de la enfermedad por reflujo, por ejemplo, la mortalidad es de 0.5 a 1%. Pero aquí 30% ya nos deja ver que es un volumen bastante considerable. Sin embargo, cuando esa pancreatitis severa evoluciona ya a algo de necrosis, podemos entender que si se infecta o no, también la mortalidad empieza a incrementarse. Y es cuando podemos empezar a decidir si hacemos un manejo de abordaje radiológico intervencionista, quirúrgico, conservador, etcétera, como vamos a ver a lo largo de los días, de los minutos. En el caso de la embarazada, no vamos a tocar mucho de eso. La causa más frecuentemente es por litiasis vesicular. Siempre llegan con un cuadro vesicular agudo que les provoca el paso de alguna piedra, lodo a la vejiga y les produce pancreatitis. Y bueno, pues aquí lo más importante es atender el caso de la mamá, y de manera secundaria se piensa en el producto. A lo mejor aquí Jorge me va a decir que no estamos de acuerdo porque es pediatra, pero cuando nos lo platican o nos lo preguntan como esposo de esa persona, dicen, no, pues primero señora, vamos arreglando y luego vemos lo demás. Afortunadamente la mortalidad en la embarazada pues es prácticamente de cero. Habrá algunas excepciones en las que no, dependiendo la gravedad de la pancreatitis, pero en el caso de los niños sí esto es considerable. Ya había yo dicho que la frecuencia se podía inferir aquí en nuestro hospital con más o menos 30 a 40 casos en el año por el número de población que atendemos, y las edades que observamos son, pues en la que yo ando, entre los 50 y los 55, pero 50 y los 70. Entonces es una patología de los derechohabientes que tiene el instituto, de derechohabiente de buena edad. La etiología ya la hemos estado tocando, la mayoría son por litiasis vesicular, por alcohol, y en algunas ocasiones la idiopática, en la que no sabemos exactamente qué pasa, pero se ha observado que el 20% de esas supuestas idiopáticas, que son las de aparición brusca y que no conocemos su causa, pues obedecen a microlitiasis o a lodo biliar. El paso del lodo biliar también puede generar un asunto de pancreatitis y puede ser etiquetada como idiopática. En los niños básicamente es por enfermedades sistémicas o traumatismos, pero esto no exenta a los adultos de que también la padezcan por problemas de este tipo. Es decir, que estén tomando medicamentos, muchos de este tipo, algunos más, o que tenga problemas de triglicéridos, o que haya sido operado de una cirugía gástrica o de una cirugía de la vía biliar, una exploración de vías biliares, e incluso una colestetomía laparoscópica puede provocarle a una persona una pancreatitis postquirúrgica. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Y en el caso pues, de los niños vemos más problemas de este tipo, ¿no? Que la parotitis, que la rubiola, etcétera, etcétera. Pero también algunos otros problemas sistémicos como el hiperparatiroidismo, que puede precipitar litos en los interiores de los conductos pancreáticos y de esta manera generar el problema. El diagnóstico lo vamos a hacer clínicamente, lo vamos a hacer bioquímicamente y también de manera diferencial con otras patologías. El diagnóstico clínico entonces será de un paciente, regularmente es mujer, es más frecuente que sea mujer, por la causa que lo provoca, con un dolor súbito en el epigastrio, intenso, que se va de los flancos o a la espalda. Ese dolor que dicen con sensación de puñalada es un dolor muy fuerte. Algunos libros por ahí comentan que es uno de los dolores que el hombre más puede tolerar, es decir, de los más intensos en los que se expone a la persona a tolerar un dolor, junto con el del infarto al miocardio. Entonces, el dolor es una parte importante, y como es en epigastrio, pues el dolor en epigastrio puede ser de muchos órganos, y además es muy intenso.
acompañan de náusea, vómito. Más de la mitad de los casos de los pacientes lo tienen, casi todos en algunos casos, y conforme se va estableciendo el hilio como respuesta a la inflamación o el secuestro del líquido, etc., pues empieza a aparecer la distensión abdominal, pero los dos primeros son los que determinan que nosotros, además durante la exploración física, sospechemos del tema y busquemos otros datos agregados que ocurren como fiebre, taquicardia, síndromes de derrame pleural, que si los busca uno los encuentra al hacer nuestra exploración clínica completa. Veo tristemente que ya en estas épocas, sobre todo los jóvenes que están más atrás, pues ya todo lo quieren hacer con estudios de gabinete y de apoyo. Ya no quieren hacer diagnósticos con la clínica, inspección, palpación, percusión, auscultación, que les podría dejar ver, pues efectivamente, la presencia de un derrame pleural. La aparición de la ictericia es también de acuerdo al problema que lo esté condicionando, y en el hallazgo de la clínica, si nosotros observamos pacientes con zonas equimóticas alrededor del ombligo o en los flancos, ya podemos estar pensando que es una pancreatitis grave, porque esto está ocurriendo con un sangrado interno, es decir, seguramente estamos enfrentándonos a una pancreatitis necrótica y hemorrágica, que explica también los hallazgos bioquímicos que vamos a ver enseguida. Había yo hablado de los diagnósticos diferenciales, y regularmente son también con problemas de patología abdominal que son catástrofes abdominales, y esas catástrofes abdominales pues pueden ser la perforación de una víscera vaca como primera opción, es decir, una enfermedad cirropéptica que perfora el duodeno, el estómago, etc. Una enfermedad diverticular complicada, es una diverticulitis, que también nos da este problema. El infarto agudo al miocardio, sobre todo el de la cara diafragmática, que se irradia el dolor de esa parte, es una de las condiciones que también debemos de pensar y empezar a descartar. Como tenemos en mente la causa de la pancreatitis, y entre ellas figuran las colecistitis, las isquemias mesentéricas, a veces hay duda del diagnóstico. No se puede hacer un diagnóstico tan fácilmente con la clínica, pero ante las sospechas, cuando uno pide el estudio de gabinete que confirme mi sospecha clínica, no al revés, no le pido los estudios de gabinete para después decir, pues dijo el radiólogo que tenía esto, y entonces me aplico a hacer esto. Traten de hacer ese ejercicio diariamente, porque además de que nos ahorra recursos, los hacen mejores médicos, los hacen más clínicos. El diagnóstico bioquímico, entonces, decía yo, está apoyado en el laboratorio. El que cuando llega un paciente al área de urgencias, pues yo creo que rutinariamente le pedimos biometría hemática, química sanguínea, a veces generando una, no a todos. Pero en el caso de sospechas de pancreatitis hay que pedir pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo están, que las transaminasas, que las deshidrogenasas, que la bilirrubina, etc. Y si yo además creo que tiene pancreatitis y tengo el tiempo de atención a ese enfermo dentro de mis primeras 24 horas, pues la determinación de amilasa o 48 horas de casa, van a ser datos que voy a encontrar elevados, pero no son específicos. No son específicos. Para esto, un paciente con una lesión intestinal, perforación de un intestino, puede tener elevada amilasa y no necesariamente una pancreatitis. Por eso es que es muy importante la clínica y no decir tuvo amilasa alta, tiene pancreatitis. No, o sea, habrá que pensar en ella y descartarla de alguna otra manera. Y algunos otros marcadores que no tenemos en el hospital, pero que vale la pena comentar que existen. Entonces, ¿cuáles son los signos que nosotros podemos encontrar en nuestro paciente con estas ideas de diagnóstico clínico, bioquímico, para entender si se va a tratar de una pancreatitis grave o no? Ya dijimos que la mayoría son pancreatitis que se resuelven afortunadamente, no solas, pero prácticamente solas, con el apoyo del manejo médico lo hacen. Pero bueno, los signos de gravedad van a ser tanto bioquímicos como clínicos. Mi amigo Pedro Alvarado me comentó que iba a andar por aquí, pero al final le voy a dar un espacio de unos minutitos para que nos hable de la cuestión inflamatoria. Yo no la voy a decir, pero es un experto, y más en un artículo que acaba de publicar de eso, y le encanta además hablar de eso. Le van a entender mejor que yo la explicación que les pueda dar de la aparición de los marcadores inflamatorios, que es de inmediato es en horas, pero tampoco son estudios que se pidan rutinariamente. Yo me voy a recargar un poco en la determinación
inicial de la procalcitonina, buscando que si le doy seguimiento al problema con este mismo marcador, yo pueda determinar si mi paciente está cayendo en un problema séptico o no, porque me va a ayudar a la hora de hablar de la pancreatitis necrótica con generación de infección en el lugar para su tratamiento. Y la otra es la proteína C reactiva, que valores de más de 150 miligramos también nos determinan que hay un problema grave realmente en el enfermo. Pero no es tan complejo empezar a sospechar de una pancreatitis grave. Existen varias clasificaciones que vamos a tocar en la siguiente diapositiva seguramente, en la que nosotros vamos a poder determinar con la cuestión, además de la clínica y la bioquímica, si estos resultados del laboratorio nos orientan a que el paciente está empezando a cursar o a clasificarlo en una pancreatitis grave para dar la vigilancia y el seguimiento del cuadro. Pero dense cuenta ustedes, en la clínica muchos pacientes tienen este problema, ¿no? Taquicardia, hipotensión. La pancreatitis choca por el secuestro de líquidos que provoca, la insuficiencia respiratoria por el derrame mismo que pueda tener, la falla renal por el secuestro de líquidos que si no se reponen de una manera adecuada, pues vamos a empezar a tener problemas. El secuestro de líquidos en una pancreatitis aguda puede ser de 10, 12 litros en el abdomen, y el requerimiento de soluciones puede ser del doble del requerimiento normal o a veces más. Vamos a terapia y dicen, sí, ya retuvo 10, 12 litros. El de pancreatitis, pues sí, es normal que eso esté pasando, porque yo prefiero estarle dando el soporte de líquidos que él me demanda por lo que le jugó y no dejarlo corto porque me perpetúa, como ustedes quieran, la necrosis del páncreas. Lo vamos a observar más adelante. Y también los datos de la edad. No es lo mismo una pancreatitis en una gente joven, treintona, que uno de mi edad o uno mayor. No lo va a tolerar igual por la carga ya que traiga de las comorbilidades presentes. Entonces, decía yo que existen varios scores en los que nos apoyamos para hacer el diagnóstico. Derivan justamente de los exámenes que hemos venido realizando, particularmente el de Glasgow y el de Ransom. Me decía ayer una residente, la jefa de residencia de cirugía, es que el criterio de Ransom ya no se usa. Pues yo toda la literatura que sigo revisando habla de Ransom todavía y hace un poco más de mención de Glasgow, pero ahorita se los voy a mostrar y a mí se me hace que se recarga un poquito Glasgow en Ransom para hacer sus criterios, porque son prácticamente los mismos, con unos valores un tanto diferentes, pero consideran las mismas variables, pues. Y la otra es el Apache que aquí los amigos de terapia intensiva que empezaron que llegan, pues lo manejan a diario. A algunos se lo saben de memoria, igual y sí, porque lo hacen diario, pero vendría que nosotros tuviéramos en los mortales que no vemos tanto este asunto, tengamos en una carpetita que nos oriente cuáles son los criterios que se tienen y en el paso de nuestras visitas, pues consultarlo y podríamos dar una idea o formarnos una idea de qué está ocurriendo con ese paciente. Entonces estos scores, el Apache y el de Glasgow, pues nos va a dejar ver que el paciente pudiera estar cursando con un problema grave o no. En relación al score radiológico, debo decir que la tomografía no se pide de inicio ante un paciente con la patología que vimos de un abdomen con dolor, etcétera, como lo presenté hace un momento, y sospecho una patología pancreático-biliar, pues el mejor es el ultrasonido, pero sí me puede servir una tomografía inicialmente al segundo día para hacer comparativo al 10º día regularmente y ver qué está pasando con esa pancreatitis de acuerdo a los criterios de Baltasar. Estos son los criterios de Ransom. Son muy fáciles de obtener. Considera la edad, una biometría, una química y las pruebas de funcionamiento práctico me permiten conocer estos datos al ingreso del paciente, completarlos a las 48 horas y eso se explica fácilmente porque si yo tengo un secuestro de líquidos, fíjense, a las 48 horas ya mayor de 6 litros y yo no le estaba reponiendo los líquidos de manera correcta, pues lógicamente que voy a empezar a tener problemas renales con aumento de la urea y también por problema inflamatorio creo que me auxilia Pedro al rato, pues empiezan a haber también problemas ventilatorios en ese sentido, ¿no? También si es hemorrágica empieza a haber una baja del hematócrito porque el sangrado obviamente que lo disminuye. Entonces, si nosotros podemos hacer en un enfermo esta clasificación clínica desde que llegó,
yo puedo decir, bueno, pues tiene menos de 3 criterios de Ransom, pues la mortalidad la tengo prácticamente en la lona y a lo mejor nada más le resuelvo su problema vesicular y se acabó con una cirugía electiva laparoscópica. Pero si el paciente tiene Ransom de más de 3 y lo sumo con el Apache de más de 8, yo puedo hablar de que ese paciente tiene una pancreatitis grave. Y está preparado para darle seguimiento al punto, ¿no? Vean, los comparo, son igual, el leucocito es igual que en esta parte, la glucosa, la urea, él agrega en esta parte el calcio, pero acá lo tiene él en las siguientes 48 horas. Si se dan cuenta son los mismos, excepto la albúmina, en la que él analiza también la condición metabólica que tenga el enfermo, que también es importante para la evolución. Pero esos dos criterios, junto con el de Baltasar, es importante. Hablé de que la reunión de Atlanta es la que nos va marcando la línea de cómo manejar actualmente la pancreatitis. Hemos hablado entonces de que si el problema inflamatorio continúa en un problema de pancreatitis, que es como inicia con un problema inflamatorio, y este problema inflamatorio no se controla, no se le da soporte al paciente, bueno, pues es fácil pensar que si está empezando a secuestrar líquidos, a perder sangre por hemorragia, empieza a chocarse, los criterios que debemos de tomar no son tan complejos: vigilar la presión arterial, en el caso de problemas pulmonares por la falla orgánica secundaria al problema inflamatorio, pues también el medir su concentración arterial de oxígeno, si es menor de 60, menor de 40 quintubarlos, por ejemplo. O las complicaciones sistémicas, que recientemente tenemos una compañera enfermera en la terapia intensiva, que no hizo pancreatitis, pero hizo un problema vesicular que le obstruyó los conductos biliares y le provocó colangitis. Eso en las días de Tokio, que también señalé hace un momento, pues viene que se debe de resolver drenando la vía biliar para disminuir el problema séptico y también inflamatorio, para que no lleve a un problema de coagulación intravascular diseminada por activación de la cascada de la coagulación dentro de los vasos, y por los microtrombos que se producen, pues empiezan a migrar a los diferentes lugares. Esta paciente que tenemos en la terapia intensiva pues tiene puntos de necrosis en algunas zonas de su organismo, particularmente las distales, producto de eso, y así como eso, pues los órganos adentro, y empieza a haber daño en ese sentido. Pero regresando al punto de la pancreatitis, bueno, las complicaciones locales van a ser el ensayo de la necrosis, el absceso y el pseudoquiste, que vamos a empezar a tocar en este momento. La evaluación radiológica, cuando llega un enfermo, ya decía yo que no es de pedirle un ataque y ya me avisa si ahorita vengo. No, pues ustedes deben empezar a hacer un criterio clínico de qué pasa, y hasta después pedir entonces si a lo mejor una tomografía o primero un ultrasonido o la placa de tórax rutinaria, que cualquiera de nosotros puede interpretar sin problema. No sirve mucho la placa de tórax para evaluar la pancreatitis, pero sí nos permite ver qué comportamiento está teniendo tal vez más adelante ese pulmón, si hay derrame uno de un lado, de otro, etc. Si vale la pena hacer una punción o no, regularmente no. Y nos vamos dando idea de qué hacer. La más importante es la ecografía abdominal. Si hay mucho hilio, el radiólogo nos va a decir, pues no veo nada porque tiene mucho algo, no le permite ver el páncreas. Más que es un órgano retroperitoneal que no tan fácilmente se ve. Así que entonces sí deberíamos de tomar una tomografía abdominal simple y contrastada. Nos dio mucho trabajo conseguir aquí al hospital un tomógrafo como el que tenemos ahorita, que si bien no es el avión que quisiéramos, el que teníamos era de 14 cortes, ahora tenemos uno de 128 cortes. El que le sigue es el de 256 cortes. Pero este tomógrafo que tenemos nos permite con sus inyectores hacer pancreatografías dinámicas en la que se pasa el medio de contraste en menos de un minuto, para que el páncreas en ese momento capte el material de contraste en las zonas viables que se tienen. Si a mí no me dan una información en la tomografía de qué tanta viabilidad hay del páncreas, pues no puedo hacer mis criterios de seguridad que vamos a analizar, porque simplemente una tomografía simple no me arroja esa información. Y normalmente dice, pues pídele otra porque no se ve nada. No tiene caso hacer una tomografía simple ahorita y en la mañana hacerle una simple y contrastada. Se los dejo de tarea porque si piden un estudio de este tipo es siempre contrastado para que puedan darse una idea de qué está pasando y nos ahorran recursos también.
para poder hacer estas cosas. Angiografía y embolización. Cuando daba esta plática en algunas otras ocasiones, pues me conformaba con decirlo, pero ahora tenemos servicios de hemodinámica en el hospital también que nos permitirían hacer la embolización de problemas, sobre todo de aneurismas vasculares, regularmente en el territorio del páncreas, la esplénica, por ejemplo, y también embolizar algunos sitios de sangrado. Lo hemos visto hace algunos días, uno de los radiólogos intervencionistas atendió con embolización un sangrado de tubo digestivo de una fístula de la mesentérica a una parte, no tengo el dato exacto, pero pudo controlarlo con una embolización selectiva de la arteria, un sangrado de tubo digestivo. Cuando anteriormente, pues sí lo podemos hacer directamente al estómago si hay una úlcera, la esclerosamos, etc. Pero tenemos ya la posibilidad ahora en este hospital de poder hacer estos procedimientos. Ya hablé algo de las radiografías simples y de las lectoras, esta me la voy a brincar. De la ecografía abdominal también comentamos algunas cosas, y yo quiero llegar a la parte de la evaluación radiológica con la placa abdominal para profundizar que esta nos va a servir para detectar las complicaciones haciéndolo de la manera en que lo estoy comentando y decidir los tratamientos específicos. No lo vamos a hacer de inmediato, va a ser después de un tiempo en el que además hicimos la evaluación de Ransom o de Glasgow o de Apache y determinamos si es una pancreatitis grave, y también cuando hay duda diagnóstica. Es cierto que en ocasiones llego y dice, pues parece pancreatitis, parece eso. Ya lo vi, pues ya lo estudié, entonces sí puedo decir, pídele un ATAC para que me oriente. Eso así se vale, pero no al revés, pídele para que me digan qué tiene. Se descartan las complicaciones, y bueno, una vez que nosotros observamos también que una pancreatitis, que inicialmente en una ultrasonido me dijeron, pues es un aumento de la cabeza del páncreas, se ve ahí la grasa un poco deshilachada, etcétera, no parece un problema de colección, entonces puede inferir, pues si tiene un Baltasar, no es ultrasonográfico, pero puede inferir que es un Baltasar B, seguramente no le ve tan mal a este cliente. Pero con la tomografía sí puedo tener mucho más datos, como son los que estoy señalando aquí. O sea, en el 94, los criterios de Baltasar que me aparecieron a la luz 2 años después de la reunión de Atlanta, se pudo empezar a clasificar, y a la fecha lo usamos, que la información que nos dé la tomografía nos va a permitir, con una escala de 10 puntos, determinar la severidad del problema. Si yo estoy con una tomografía, regularmente vemos esta en la pancreatitis, con un aumento de tamaño focal e impulso del páncreas, pues tendré un punto. No va a haber necrosis, entonces tengo 0 puntos, solo que tenga una tomografía simple contrastada. ¿Cuándo es la gravedad del problema? Cuando estoy con 7 puntos o más. Ya puedo decirlo bien, entonces seguramente veré, acá tengo una pancreatitis, pero ya tiene una colección, le voy a dar un puntaje de 3. Pero en esa colección, en el estudio contrastado, veo que tiene unas áreas de necrosis de entre 30 y el 50%. Pues entonces ya tengo un puntaje de 4. Estoy enfrentando un caso ya más complejo. Pero tengo cosas objetivas que me permiten decir si esto puede pasar o no. Más si tengo 2, en el que ya desde ese momento pues yo sé que tengo un puntaje de 6, más 4, pues es el cliente, quién sabe cómo le vaya. Y de eso nos llegan aquí al hospital, son los que llegan a la terapia. ¿Sí? Y después de que ellos sacan de la terapia, pues intentamos hacerle algo en cirugía, pero regularmente las palmas pues, se las llevan en la unidad. Entonces, ya vimos, para los de atrás sobre todo, que la necrosis, si no hay necrosis es 0, y va aumentando 2 puntos en relación al porcentaje de necrosis. Menos de 32, 30, 54, más de 56. Y esto es 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Entonces, ¿quién me dice cuál es el índice de severidad de esta tomografía? Este es el páncreas, ¿no? Este es el tejido peripancreático. O sea, el páncreas se ve de un aspecto bien. Esta yo podría decir, está muy lejos, no puedo decir que sea de la cabeza del páncreas.
Si no es tejido alrededor, yo no la consideraría hasta ver más cortes que sea una colección o no. Pero podría quedarme que es un Baltasar B, ¿no? Pero sí concentra el páncreas prácticamente en toda su longitud. Entonces, si me quedo con eso, no tengo un índice de severidad tan importante. A diferencia de cuando hay colecciones líquidas en necrosis pancreática, si aparecen además precozmente, cuidado, porque este paciente no le veo tan bien. Si aparecen un poco más tardíamente después del 10º día, puede ser que no le vaya tan mal. Pero al que aparece estos cambios de necrosis, de colecciones, muy rápidamente, pues no va a haber mucha chance de hacerle, porque además operarlo para drenar esas colecciones tiene una mortalidad de más del 60%. Por eso el cirujano dice, no, mi madre, espérame tantito, ¿no? Dale un anejo, perdón por lo de no. Entonces me espero un poco para hacerlo. Y bueno, y estas colecciones líquidas puedo tratarlas también con funciones, esperando que evolucionen o involucionen, mejor dicho, espontáneamente, que la mitad, 50% involucionen de manera espontánea, no en el caso que puse de tan grave, sino las que se van formando un poco más tardíamente, es decir, después de las 4 semanas. Pero la evolución de estas es o un absceso, o un pseudoquisto, o complicaciones vasculares. Nosotros normalmente empezamos a tratar estas, el intervencionista puede atacar estas, pero también el cirujano si sangra espontáneamente un vaso, por ejemplo. En serio, ya vimos una con un índice de severidad más light. Esta, voy a poner una más clara. En esta parte el páncreas también se alcanza a ver algo, hay una colección alrededor, ¿sí? Igualmente acá. Tal vez el páncreas no se vea completo porque el páncreas debe llegar hasta la cola, hasta el hilo esplénico. Todos los cortes me van a ir diciendo, bueno, qué porcentaje está captando el páncreas, pero para que no tengamos tanta duda, déjame ver. Aquí, déjame regreso. Yo tengo aquí un paciente que tiene páncreas viable porque concentró el material de contraste a nivel de la cola. Pero el resto del páncreas ya no se ve. Ya no se ve porque no captó el material de contraste y eso me deja ver que hay una zona de necrosis. La zona de necrosis está aquí señalada. El páncreas ya vimos cuánto mide. Esto es menos del 30% de la captación del páncreas, es decir, tiene una zona de necrosis de más del 50%, como 60, 70%. Ya de entrada tiene 6 puntos, ¿no? 6 puntos, habrá que ver su edad, habrá que ver su aparato, su grado, que me permite inferir qué está pasando con este cliente. De repente nos dice el terapeuta que está mal, tiene una zona de necrosis pancreática, que venga si yo lo veo. Y yo le digo, bueno, pues, ok, tiene una zona de necrosis, pero no se opera la necrosis. No se opera la necrosis. Este es el dato que les di hace un momentito. La mayoría se resuelve cuando es una aparición precoz, el 50%, y tendré que esperarme a eso. Si sospecho que esa zona de colección o esa necrosis está infectada, yo tengo que demostrarlo como cirujano o el que solicita el interconsulta. ¿Cómo? Pues haciendo una punción con la aguja fina de la zona en cuestión y decir, bueno, pues hay que picarlo para determinar si está infectado o no. Este concepto se obtuvo de la reunión del 92 en Atlanta. Toda la necrosis pancreática infectada debe ser drenada quirúrgicamente o por punciones con catéteres, con radiología intervencionista. Pues ya vimos aquí esta, buscarme una punción. ¿Y quién la va a hacer? Pues el radiólogo intervencionista. Afortunadamente ya tenemos. Antes pues la CEP se atrevía. ¿Cómo? Con guía tomográfica o con guía ultrasonográfica. Es mejor con guía tomográfica. Se marca en el tomógrafo dónde se señala. Se puede medir la angulación de hasta dónde va, etc. ¿Qué órgano puedo picar o no en el mapeo que hago de la tomografía? Y cae en la zona. Dicho así es bien fácil, pero estar ahí en el tomógrafo y tratar de hacerlo no es tan fácil. Por eso es una especialidad de la intervencionista, ¿no? Hay unas muy accesibles, las del páncreas no, porque es un órgano retroperitoneal. Y normalmente las colecciones están retroperitoneales, detrás del estómago, pegadas al vaso, pegadas al riñón, tapadas por el colon. O sea, no están de un acceso tan sencillo. Entonces, si nosotros observamos ya nuestra necrosis pancreática, podemos hacer un índice pronóstico de gravedad.
podemos darle el informe al familiar, ¿sabe qué? Pues su paciente sí está así, en esta condición, así los da terapia, se tiene un sofá de 3% de sobrevida y tratan de explicárselo a la gente de una manera simple para que se den cuenta qué está pasando con ese caso. La necrosis entonces es el temor de la pancreatitis. La leve solita se resuelve prácticamente. Y el que tenga una buena tomografía pues me va a permitir hacer estos pronósticos. Si se dan cuenta, pues no es un concepto nuevo, es muy viejo. Tenemos que aprender cuando menos a medio verlo. ¿Qué les parece esta tomografía? Uno de atrás, a ver que me diga, que levante la mano. ¿Qué le ven a esa tomografía a los estudiantes de atrás? Bueno, ok. Se supone que el páncreas debe estar aquí, ¿no? En el corte que hicimos y hemos visto algunas otras más. Todas estas son inflamatorio, este es el colon. Todo esto es aire, ¿no? El gas dentro del cuerpo del páncreas pues nos habla de que hay bacterias que están produciendo el gas. Entonces es una necrosis pancreática seguramente infectada. Pues ya la presencia de gas me da más autoridad para decir, llama a la cirugía para que lo drene. ¿Cómo? Pues en esto sí tiene que quitar los pedazos del páncreas necrosado, hacer una necrosectomía, porque yo no le veo colección, no le veo líquido, más bien le veo gas, pero sí tiene tejido necrótico porque no está captando el material de contraste. Entonces tiene necrosis pancreática infectada. ¿Cómo le ves el esfínter? Seguramente no muy bien. ¿Cuántas veces va a entrar a la cirugía? Muy probablemente varias. Tal vez lo maneje el cirujano con abdomen abierto, hay quienes le entran por lumbotomías. Nosotros lo hemos hecho, pero es mejor manejarlo por vía anterior que hacer sumideros en el lugar, es decir, drenajes dentales de salida de líquidos, para continuamente se estén lavando. Esta tiene una alta mortalidad. Esa es la que debe llegar a estos hospitales. Y como llega a esos hospitales, pues es nuestra obligación saberlo. Cuando menos a los estudiantes que sepan que tienen la oportunidad de ver casos muy complejos en este lugar, en las áreas de competencia de cada uno de ellos. El análisis bacteriológico también es mandatorio, pero si ya lo opero, pues le tomo cultivos y los mando a hacer. Y entonces ya empiezo a definir qué va a pasar. Otro caso, esta es la cola del páncreas, se ve muy bien porque es el vaso. El vaso no debe rebasar una línea imaginaria aquí, es ciertamente crecidito, capta menos del 30%, o sea, tiene un punto de 6 de severidad, ¿no? Y es un paciente en el que no tiene gas, pero tampoco puedo decir que no esté infectado, porque habrá un germen que no produzca gas. De tal manera que la punción también en este caso puede ser suficiente. Depende de la condición del paciente, porque puede ser una colección con zona de necrosis que no requiera de cirugía y mejor me espero a ver si evoluciona o no, o se convierte en un pseudoquiste. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico aquí es también algo que se puede llevar a cabo dependiendo de la condición del enfermo. No nada más es la pura tomografía o el estudio, es todo lo demás. Esta es otra, y me conformo con que se lleven esta idea de la evaluación de las tomografías, de que hay que ser páncreas. Hay zonas en la parte del cuello del páncreas que no se ven tan claramente, algo también en la cola, pero sí es menos del 30% de lo afectado, o sea, más del 70% se capta. Yo no le podría dar un puntaje tan severo, pero sí hay alrededor de ellos en la grasa colecciones con gas, que habla de que el tejido vecino seguramente tiene necrosis y además está infectado. Lo mismo, la función para tratar de comprobarlo, el radiólogo intervencionista me lo dirá, y ahí estamos haciendo entonces medicina de buen nivel. No vamos a ver cómo le va, si no vamos a revisar lo que les platicaba de Lawson, ¿no? Vamos a verlos a todos y no les sirve igual. Pero entonces, bueno, la función por aspiración mandatoria, tratamiento, puedo elegir drenaje percutáneo, a la mejor lo pique y me dice, ¿sabes qué? Salvé el líquido, está drenando, obsérvalo. No ponle uno, ponle dos. Y puede hacer un sumidero con los dos, por un lado le meto líquidos y por otro lado recupero el líquido. Si va funcionando, a lo mejor se sabe de una cirugía.
Y si fuera mi pellejo, yo quisiera que se ensayaran todas las posibilidades, y si no, pues ya no, pues que venga y que se atreva a meterse o el que más sepa. Pero aquí entonces, esta presencia de gas con líquido, más la punción, no sé si tiene un absceso. Los abscesos se drenan como puedan. Si se puede por punción, por punción. Si no se puede por punción, pues con cirugía. Esta es otra condición. La colección líquida estéril que fue evolucionando y se formó un pseudoquiste. Las complicaciones del pseudoquiste van más en relación a las paredes que lo protegen, a estas secreciones pancreáticas. De aquí los problemas de complicaciones del colon, del duodeno, vasculares. Pero cuando es un pseudoquiste, metámonos a la cabeza, las colecciones del páncreas de más de 5 centímetros se deben de drenar, de operar, dependiendo de su localización. Pueden estar localizadas en la vecindad del duodeno, en la cara posterior del estómago, o ir más hacia abajo, pero todas se deben de drenar. Pero algunas se pueden observar, porque ya vemos que la mitad pueden dar solución espontánea. Este está muy grande, ¿no? Es un riñón, y este mide como 4 veces el riñón. Algunos dicen, pues pícale primero. Pero el estudio ortodoxo de una colección de un pseudoquiste es ver, o de un quiste, primero determinar ese pseudoquiste, si tiene conexión o no con los conductos pancreáticos. Si tiene conexión con los conductos pancreáticos esta colección, pues el tratamiento es una CEPRE, con esfinterotomía, cortar el esfínter, poner una endoprótesis, no a las vías biliares, sino ponérsela al páncreas. El doctor Ceres es un tigre y lo sabe hacer muy bien. Yo tengo pacientes privados con él y lo ha logrado hacer en 15 minutos. O sea, es un procedimiento en manos de un experto, es un procedimiento rápido. Y colocarlo, y entonces esta colección puede drenar al duodeno con la ayuda de la esfinterotomía y el estén colocado en el tubito de donde salió la colección. Si no tiene comunicación, hay quien los pican, yo soy más de estos, intervenirlos quirúrgicamente, haciendo un drenaje de él al estómago, al duodeno o al monotasón. Ese análisis se tiene que hacer en conjunto con la evaluación radiológica y platicando también con mi amigo Rogelio Escalona, que es el que más le gusta platicar cuando los consultamos. Así que bueno, las complicaciones se había dicho que también se pueden infectar, pueden infectarse con gas y sin gas. La condición es muy importante de la no necesariamente tiene que tener gas. Y las vasculares, por el sangrado, la formación de aneurismas o trombosis venosas en el territorio de la aorta esplénica, ¿no? En estas zonas donde se forman fibras. Puede haber problemas de obstrucción intestinal, la obstrucción biliar que nos condicione no solamente una pancreatitis, sino también una infección de las vías biliares, una colangitis, como el caso de la paciente que exitosamente llevan en terapia intensiva después de casi una semana. Y bueno, y el dolor abdominal que seguramente tendrá que ir desapareciendo. Ya había comentado que puede ser percutáneo, regularmente no solamente es eso, también puede ser con una CEPRE, y delimitamos el tiempo de evolución y si se debe ser operado o no, y la administración del octotide para disminuir las secreciones de esto. Ok. Esta es una tomografía más en la que las complicaciones vasculares de trombosis de la esplénica, por ejemplo, pueden provocar los infartos esplénicos. Estas partes, este es el vaso, dijimos, ¿no? Esta es la cola del páncreas, el vaso. Esas son las que ya no capta el vaso. ¿Sí? Alguien puede decir, pues parece un quiste, pero estamos hablando de complicaciones de pancreatitis. Entonces, esto tiene más cara, esta se señala más esta, este es un vaso, está grande, les dije hace rato que una línea imaginaria aquí no debe ser rebasada por el vaso, aquí está rebasado hasta acá, y tiene zonas que sí capta, pero las más no captan, son zonas de infarto esplénico, complicación de pancreatitis. Cuando hemos hecho purificatura de Nissen, yo he ligado vasos de los polos del vaso y no me ha preocupado mucho porque aunque se infarta el vaso, ¿le pasa esto? Yo lo veo durante la cirugía como de inmediato se pone medio moradito.
Al principio me espantaba esa china que es la esplenectomía. Pero no, ya leyendo, y el leer nos salvará, ya leyendo, esto se puede controlar así, no pasa nada. Hay pacientes que llegan con trauma de vaso, que pueden tener zonas así, hay que observarlos también. Pero pueden terminar en esplenectomía. Entonces, esa es una de las complicaciones vasculares. Pero si el radiólogo intervencionista dice, tuve una trombosis de la esplénica, ya me metí, ya la perdí, pues a lo mejor el vaso. Y qué mejor no quitarle el vaso a un paciente que tiene un problema infeccioso pancreático grave. Pues lamenta la mortalidad. Pero ya son datos como que mucho más específicos, más finos, pues. El soporte nutricional es mandatorio, es mejor darle nutrición enteral que parenteral, sondas nasojejunales para que nuestros amigos de nutrición parenteral con Oscar Antonio Leiva, lo hacen muy bien. A ver, ya nos limitaron muchas de las alimentaciones, sobre todo las enterales, pero bueno, ellos nos apoyan bastante bien en ese sentido, y como ven, el hospital cuenta con ello, podemos hacerlo muy bien. Tenemos experiencia en percutaneos, en quirúrgicos, y en endoscópico el doctor Carduño en endoscopía ha empezado a drenar algunos pseudoquistes, colecciones pancreáticas a través del estómago endoscópicamente. Yo los invito a que se asomen de repente a la área de cirugía, porque es una parte muy fortalecida. ¿Cómo podemos ofrecerle a nuestros pacientes aquí realmente todo eso entre todos? No es una sola persona, entre todos. Lo hemos logrado hacer. Se meten, se hace una cistogastro anastomosis endoscópica, no laparoscópica, endoscópica, por la boca, para poderlo hacer, y hay los equipos con los servicios integrales para poderlo llevar a cabo. Esto, bueno, pues mi amigo Pedro, que ya llegó desde hace ratote, lo maneja muy bien, y nada más le iba yo a pedir a Pedro, no has oído, Pedro, que nos explicaras las cosas de inflamación en un ratito que ocurren. Sí, te lo voy a pedir porque creo que vale la pena, y tienes tiempo todavía. Entonces, para prevenir la hemoconcentración señalé que era muy importante el apoyo nutricional, el apoyo hídrico también, para que no se esté perpetuando las zonas de necrosis, aunque la tenga líquidos. Ya después que sus compañeros en la terapia que se lo saque, a ver cómo le hacen. Pero yo sé que se lo va a poder sacar, entonces mejor para prevenir los daños. En el manejo del dolor, bueno, pues sabemos que sin un dolor tan intenso, inicialmente se puede manejar con un manejo del dolor común, pero normalmente requiere de morfínicos. Aquí hay una evidencia de si se afecta el esfínter de odio o no, realmente no es tanto, y se puede manejar también el dolor de esta manera. La prevención de la infección, hay controversia de si le doy antibióticos desde que llego, para prevenirlo. No sé qué decirles, yo sí se lo doy. Sobre todo de acuerdo a la gravedad que ya me informé. Si es una leve y esto, pues nada, pero ¿qué tal tiene colicitis también? Entonces ya me justifico para darle una cefalosporina, no de tercera generación, una de segunda, por ejemplo, para poder después escalar y no darle desde que llegue el meropenea, etc. ¿No? ¿Cuándo se justifica? Pues cuando hay necrosis infectada. Ahí no hay duda de que si hay que dar la nutrición, ya lo comentamos, es mejor la enteral que la parenteral. El tratamiento endoscópico, comenté ya también algo de la CEPE con la papilotomía en los casos de pseudoquistes que tienen que ver con ello, para el manejo de la colangitis, es decir, pus dentro de la velar, le cortan el esfínter, sale el pus y empieza a mejorar los microabscesos que se están formando a nivel hepático y la reacción inflamatoria y las sepsis que causan esos pacientes. Entonces, es muy importante porque esto que nos previene, pues, el fallo multiorgánico, de lo que Pedro me va a hacer el favor de hablar 5 minutos. Entonces, la necrosis pancreática infectada ocurre regularmente después de más de 2 semanas. Ya vimos cómo tratarla, con punciones, con cultivos, teniendo tomografías con índices de severidad, cuánto tiene de necrosis, qué bacteria es la involucrada, si vale la pena drenar la percutánea o quirúrgicamente. Y otra de las complicaciones graves, además de las trombosis y los sangrados que ya dije, es la perforación intestinal, si el compromiso del vaso así lo demanda, o si está en contacto esa pared formando el pseudoquiste. Pues el colon, ya lo comentamos también, ¿no? La cirugía, pues regularmente la de colestectomía, con o sin exploración de vías biliares. No olvidemos que una colestectomía por sí misma puede aumentar la pancreatitis.
Entonces, tendrá que decidirse el momento más adecuado. Pedro, ayúdame con eso de la información. Gracias. Nos quedan 10 minutos. Venía yo medido para provocarte. No me veo más. 10 minutos. En menudo lío me has metido. Mire, una de las cuestiones en relación a estímulos tan importantes como esto, tanto cuando están infectados como cuando no están infectados, es la inflamación sistémica. La inflamación sistémica lo que hace es incrementar citoquinas, entre ellas también factor de necrosis tumoral alfa, que solo ella explica el comportamiento de la inflamación. Sin embargo, la inflamación sistémica lo que hace es generar el terreno para que exista estrés oxidativo. El estrés oxidativo se refiere ante la inflamación y todo lo que está sucediendo en la célula a nivel sistémico, tanto en la célula como en la mitocondria. Como hay mucha gente joven, todos saben los 5 complejos mitocondriales que generan la respiración celular. Y el primero de ellos es NADH deshidrogenasa. Bien, lo que hace es a través de metales de transición, seguramente todos saben que son metales de transición, mejor se los recuerdo, un metal de transición como hierro, cobre, molibdeno, manganeso, tienen en sus últimos niveles energéticos la posibilidad de intercambiar electrones y subir de un nivel energético a otro. Esto lo hacen a través de radiación electromagnética. Eso lo describió Niels Bohr ya hace mucho tiempo, porque como ustedes saben, el hierro tiene más 2, más 6 y más 4. Eso quiere decir que esa capacidad de valencia y que puede subir o bajar un electrón de un nivel energético a otro, y esto lo hace a través de energía y de una cantidad de energía exacta. Esa cantidad de energía es lo que nosotros conocemos como física cuántica, y al subir o bajar, si incide en él esa radiación electromagnética, gana energía. Esa radiación electromagnética es luz, y lo mismo desprende luz cuando pierden energía. Bueno, esta posibilidad es la manera en cómo los citocromos pueden transportar electrones. Un citocromo está formado por 4 grupos pirroicos y un grupo prostético, en este caso M. Y esto puede también servir para nutrir una serie de gérmenes. Cuando la situación de la inflamación sistémica genera la posibilidad de estrés oxidativo, eso quiere decir que todo lo antioxidante se va a depletar. Y como todos ustedes saben, esto se llaman reacciones anapleróticas. Eso quiere decir que son de relleno. ¿Qué es una reacción anaplerótica? Bueno, resulta ser que vamos a hacer algún guisado y traemos jitomates, pero se le ocurre a nuestro subdirector utilizarlos para otro, y ahí están, bueno, ok, pero siguen llegando jitomates y entonces seguimos pudiendo hacer salsas o algún otro tipo de cuestiones. Esas reacciones anapleróticas en la célula son útiles porque me está haciendo falta, por ejemplo, generar algún antioxidante, ¿de acuerdo? Y se utiliza, pero ya no están aportando, ¿no? Entonces, cuando se depletan las defensas antioxidantes, por ejemplo, una que seguramente conocen todos ustedes, la superóxido dismutasa, bueno, se agota, y el problema ahí está en que se rompe la cadena de electrones. Una vez rota la cadena de electrones, el órgano falla, o fallan varios órganos. De ahí que la inflamación genera el terreno para estrés oxidativo y la ruptura en el transporte de electrones a nivel mitocondrial. ¿De acuerdo? Hay algo más, que es la predisposición genética a la infección. En esto hay un cuerpo en todo el mundo muy importante, de manera muy profunda, el hecho de que tenemos susceptibilidad genética en algunas gentes para morirse de infección. Esto parece que explica en algunos padecimientos el por qué no encontramos la causa de que se infecten. Uno de ellos se llama endocarditis bacteriana.
Y lo que sabemos ahora es que en la endocarditis bacteriana, por esta Filococo dorado, hay una susceptibilidad genética a la muerte. Eso quiere decir que con lo que sabemos y con lo que tenemos, si ese enfermo se va a morir de cualquier manera. En fin, la inflamación sistémica permite y genera el terreno para generar todo este tipo de eventos que llevan a la falla orgánica múltiple. Gracias. Ayer me compartieron un artículo que tiene Pedro y no me sentí capaz de poder comentar con la experiencia que tiene Pedro. Pero efectivamente en la pancreatitis aguda hablé algo de las interleucinas, que la 1, que la 6, el factor de necrosis tumoral, pero él es un experto en eso. Es muy complejo, la pancreatitis también es muy compleja, pero a nosotros no nos toca esta parte de la investigación, de la explicación de cómo. Afortunadamente hay niveles de comprensión y de atención del problema. A nosotros nos toca diagnosticar tempranamente, ofrecer el tratamiento tempranamente, usar el recurso oportunamente y ser responsables en el manejo de nuestros enfermos. Muchas gracias por la atención. Preguntas o comentarios. El doctor Pedro Eduardo Alvarado es el coordinador de terapia intensiva y urgencias, para que sepan quién nos dio esta explicación mitocondrial. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro expositor? ¿Alguien del público? Yo sí tengo una pregunta. Doctor. Felicidades, Javier. Gracias, no te preguntar. Yo quería hacer un comentario respecto al proceso inflamatorio en los niños. Es un poquito diferente porque, bueno, primero diré que en los últimos 3 o 4 años empezamos a ver mucha pancreatitis en niños escolares y pobres, entre 12 años, generalmente por obesidad y por trabajo, como me lo mencionas. Es algo que no veíamos. Yo en mi residencia jamás vi una pancreatitis, muchos años no la vi, y ahora es una patología bastante frecuente en pediatría. Lo que tú mencionabas, si se va a utilizar o no el antibiótico, la duda en pediatría sí es muy presente, porque el sistema, el proceso de inflamación sistémica es muy compensatorio en los niños. Todo lo que explicaba Pedro es un proceso más lento. Las interleucinas, hay de hecho un estado que se llama estado de antagónico o de compensación de la respuesta inflamatoria sistémica, que es más prolongado en el niño. Entonces te da la oportunidad de ser más conservador. La definición de la pancreatitis, aunque es la misma en el Baltasar, nosotros no podemos hablar de una gravedad tan extrema y intervenirlo, aunque, bueno, sí se interviene cuando hay quistes, ¿no? De hecho no los han hecho aquí los radiólogos, pero damos más oportunidad al proceso de necrosis. Ahí es cuando se inicia el antibiótico y se da ese tiempo de espera, y hasta donde yo recuerdo ningún paciente, Iván, son como 10 por año, no hemos metido a cirugía, no sé, excepto las punciones, ¿no? Esto, no hemos tenido ningún paciente que haya llegado a población intravascular como teniendo la respuesta inflamatoria como precursora de él, ¿no? Sí hay alteraciones en la población, pero no se llega a procesos como lo que tenemos ahorita en la paciente que hay en la UCI, ¿no? Entonces, sí, como que se es más conservador en pediatría, y esto implica que tampoco tenemos una respuesta inflamatoria que nos lleve a falla orgánica múltiple. Lo mencionamos aquí de los mediadores que te llevan a disminuir la elastasa pulmonar. Rara vez tenemos pacientes que desarrollan un problema pulmonar, que haya que meterlos a ventilación. Que yo recuerdo, hemos tenido un solo paciente que falleció por pancreatitis. Entonces es un poquito diferente, pero yo creo que ser conservador nos cuesta mucho trabajo, porque es muy simulador. O sea, el páncreas inicia con una respuesta inflamatoria per se, o sea, pues, a diferencia de los procesos sépticos o choques sépticos, que primero se instala el choque séptico y luego aparece la respuesta inflamatoria
sistémica, en donde es evidente que es por un proceso de infección y hay que dar antibiótico. Entonces aquí sí tenemos esa ¿no? Pero el proceso es un poquito más lento, pero muy similar a lo que nos mencionas. ¿No? Muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge, por tu comentario y completar la ponencia, porque efectivamente en niños yo no tengo experiencia. Hablamos de 10 casos que empatan mucho con la información que decimos del número de casos que podemos tener en el hospital, pero de que la experiencia se tiene en este centro, pues no tengo duda. No tengo duda de que tenemos una buena experiencia en el manejo de la pancreatitis, y te agradezco tu comentario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo sí tengo una pregunta, Javier. En cirugía general, ¿cuánto tiempo esperan para el paciente se estabilizó, afortunadamente sobrevive, y se le forma un pseudoquiste de páncreas muy grande? ¿Cuáles son los criterios que ustedes utilizan para decidir hacer una cistogastroplastía o un drenaje del quiste al estómago? ¿Cuáles son los criterios y cuánto tiempo esperan para poder llevar a ese paciente a ese drenaje del pseudoquiste pancreático? Sí, ayer en el paso de visita veíamos algunos pacientes de pancreatitis leve, como yo los veía. Nos faltaban todos los criterios más, y lo comentaban en el paso de visita, y salió lo de la formación de un pseudoquiste. Normalmente de 4 a 6 semanas es el tiempo en que se forma un pseudoquiste, y en el hospital, en la escuela, que después de las 6 semanas ya la pared puede estar lo suficientemente madura, es decir, fibrosa, como para hacer la derivación al órgano vecino que mejor se acomoda. Regularmente son colecciones detrás del estómago, y si la posición de la colección no rebasa la curvatura mayor que cuelgue parte del pseudoquiste, se hacen, si no la rebasa, se hacen al estómago. Si sí la rebasa y cuelga mucho, es mejor hacerla al yeyuno, en una Y de luz, porque si no queda esa parte por debajo del estómago y tiene un efecto como de asa aferente. Entonces esa parte no se vacía y el paciente vomita. Está con vómito y vómito no se ve bien, porque no se vacía bien eso. Se colecciona algo y cuando viene el paso al estómago bruscamente, el paciente lo vomita. Se está buscando que haya un drenaje continuo. Entonces 6 semanas después, la localización, lo comentaba, es ponernos de acuerdo bien con el radiólogo, revisar la tomografía y decir, a este le conviene al duodeno, al estómago o al yeyuno, en Y de Rux. Endoscópicas es accesible por esta vía, es retrogástrica, está en el cuerpo o está en el antro y no tiene problema de cortes en la endoscopista. Lo intentamos primero y si no, se hace con cirugía abierta, puede ser cirugía abierta, puede ser, cirugía laparoscópica o puede ser cirugía también laparoscópica intraabdominal gástrica, si nos metemos con los tócrates a la luz del estómago, pero los espacios son muy pequeños. Yo soy más de la idea de hacerlo laparoscópicamente abriendo la cara anterior del estómago, habiendo estudiado dónde estaba la colección, funcionar la zona donde está para marcar con el cauterio donde vamos a quitar el gajo de pared posterior del estómago, y se hace una anastomosis natural porque la fibrosis lo tiene así. Se hace un orleado también de la zona para que no sangre y se consigue la cisto-gastro anastomosis. Al duodeno también se usa, yo no he hecho al duodeno, regularmente las he hecho al estómago en Y de Rux, no hay muchas, aquí en el hospital yo creo que se hacen 1 o 2 al año, y ya estoy hablando de volúmenes considerables. Hay que ver también el tipo de población que tenemos y que muchas veces con procesos intervencionistas se resuelven. 6 semanas, tamaño, más de 5 centímetros es una indicación para ordenarlo. Menos de 5 centímetros, darle seguimiento con determinación de amilasa en la consulta externa, determinaciones ultrasonográficas, porque la hiperamilasemia persistente es una indicación de que no se lo quiste. Pero si ahí va caminando y va disminuyendo, tardan en desaparecer. Yo le di seguimiento a algunos, no son muchos, pero va bajando 1 centímetro casi en 2 meses. Pero mientras vaya bajando, pues ahí déjalo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aprendimos mucho de esto. Bien, pues, si no hay alguna otra pregunta o comentario, gracias por el tiempo. Yo le quiero agradecer al doctor
Javier Benítez Beltrán, a nombre de la Dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, y que nos haya presentado este tema tan importante y tan interesante. Muchas gracias, amigo. Y al doctor Pedro. Bien, pues, recuerden que nuestras sesiones semanales se graban, se editan y se ponen en nuestra página web del hospital de la consulta del siglo XXI. Ahí la podrán ver nuevamente y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana en la sesión general académica. Muchas gracias, buenos días y que les vaya bien.